El capitán Jake Morrison se frotó los ojos cansados y miró el reloj de su escritorio. Eran las 3 de la mañana y el turno de noche en el puesto de avanzada 7 se alargaba lentamente. La estación de monitoreo del espacio profundo flotaba silenciosamente en la oscuridad entre dos sistemas estelares, escuchando cualquier señal de vida extraterrestre. Jake llevaba 12 años en este trabajo, y la mayoría de las noches eran completamente silenciosas. El puesto de avanzada no era muy grande. Tenía 20 tripulantes que trabajaban por turnos las 24 horas. Su trabajo era sencillo pero importante. Observaban las pantallas, escuchaban las señales de radio del espacio e informaban a la Tierra de cualquier cosa inusual la mayor parte del tiempo. No encontraron nada más que espacio vacío y estrellas distantes. Jake recorrió el centro de mando, supervisando a su equipo. Lisa Carter estaba sentada en el escritorio de comunicaciones con sus auriculares, observando las pantallas de señales. Era joven, de unos 25 años, con cabello castaño corto y mirada penetrante. Lisa se había unido a la tripulación hacía 6 meses. Recién salido de la academia en la Tierra, Ryan Bell trabajaba en la estación técnica, rodeado de computadoras y equipos electrónicos. Era la persona más inteligente de la estación en cuanto a reparación de máquinas y lectura de datos. Ryan era tranquilo y serio, siempre concentrado en su trabajo. Rara vez hablaba a menos que tuviera algo importante que decir. Los demás miembros de la tripulación estaban dispersos por la estación, realizando sus comprobaciones rutinarias y monitoreando diferentes sistemas. Todo parecía normal y tranquilo. Jake estaba pensando en tomar un café cuando Lisa, de repente, se incorporó en su silla. «Capitán», dijo, con una voz diferente. «Estoy percibiendo algo extraño». Jake se acercó rápidamente a su estación. «¿Qué quieres decir con extraño?» Lisa se ajustó los auriculares y señaló la pantalla. «Hay una señal que viene del borde exterior. No proviene de ninguna de nuestras naves ni estaciones. El patrón es completamente diferente a todo lo que hemos visto antes». Jake sintió que su corazón se aceleraba. Después de 12 años de espacio vacío, este podría ser el momento que todos habían estado esperando. «¿Está seguro de que no es solo la interferencia de una tormenta solar o algo así?» «No, señor», dijo Lisa, negando con la cabeza. «Esto es definitivamente artificial. Alguien o algo está enviando esta señal a propósito, pero es muy débil y entrecortada. Apenas puedo distinguir fragmentos». Jake llamó al resto de la tripulación. «Todos, vengan aquí. Podríamos tener el primer contacto». La tripulación se reunió alrededor de la estación de Lisa, con rostros emocionados y nerviosos. Para esto se habían entrenado, pero ninguno de ellos jamás había esperado que realmente sucediera. Encontrar pruebas de vida extraterrestre lo cambiaría todo para la humanidad. Ryan se abrió paso entre el grupo y se sentó frente a una computadora junto a Lisa. «Veamos qué puedo hacer para limpiar esta señal», dijo. Sus dedos se movieron rápidamente por el teclado, ejecutando programas y ajustando la configuración. Los altavoces crepitaban con estática y ruido. De vez en cuando, podían oír lo que parecían voces, pero las palabras no eran claras y se mezclaban con interferencias. Jake escuchó atentamente, tratando de comprender los sonidos entrecortados. «Definitivamente es un idioma», dijo Lisa. «Pero no es humano. Los sonidos son diferentes y los patrones no coinciden con ningún idioma terrestre». Ryan trabajó durante 20 minutos usando todas las herramientas a su disposición para que la señal fuera más clara. Poco a poco, la estática comenzó a desvanecerse y las voces se hicieron más fáciles de escuchar. La tripulación permaneció en completo silencio, escuchando las primeras voces alienígenas en la historia de la humanidad. Pero a medida que las palabras se aclaraban, Jake sintió que su emoción se convertía en miedo gélido. Las voces alienígenas sonaban urgentes y furiosas. Incluso sin entender su idioma, el tono era inconfundible. No era un saludo amistoso. «Estoy aprendiendo algunas palabras». «Eso suena parecido al inglés», dijo Lisa en voz baja. «Es como si hubieran aprendido algo de nuestro idioma en nuestras transmisiones de radio». Ryan ajustó los filtros una vez más y de repente varias palabras se oyeron con claridad. La tripulación escuchó fragmentos de frases mezclados con sonidos alienígenas que no pudieron entender. «Los humanos, Dandrous, deben ser eliminados, Jake sintió que se le helaba la sangre. La tripulación se miró con creciente horror a medida que más palabras llegaban a través de la estática. Antes de que se extendieran. «Engendro del mundo de la muerte».
Demasiado poderoso. Las manos de Lisa temblaban mientras intentaba grabarlo todo. Capitán, ¿están hablando de nosotros? ¿Nos llaman peligrosos? Más fragmentos del mensaje llegaron por los altavoces. Las voces alienígenas sonaban como si estuvieran discutiendo o dando órdenes. Las palabras que llegaban en un inglés mal hablado pintaban una imagen aterradora. Sin piedad. Destruir sus colonias. Eliminar la amenaza. Jake agarró el dispositivo de comunicación para contactar con el comando de la Tierra, pero Ryan levantó la mano. Esperen, hay más. La señal se hacía más fuerte y podían oír más de la conversación. Los alienígenas parecían estar discutiendo planes de batalla y estrategias militares. Palabras como nosotros. Los ataques y la invasión se escucharon claramente mezclados con su lenguaje alienígena. Coordenadas terrestres confirmadas. Objetivos militares identificados. Comienza la limpieza. La tripulación permaneció en silencio, conmocionada, mientras el significado completo del mensaje se aclaraba. Una civilización alienígena había descubierto a la humanidad y había decidido que los humanos eran demasiado peligrosos para sobrevivir. Este no era el primer contacto. Era una declaración de guerra. El entrenamiento de Jake entró en acción e inmediatamente activó los protocolos de emergencia. Luces rojas destellaron por toda la estación al sonar las alarmas. Tomó el dispositivo de comunicación seguro y comenzó a transmitir al comando terrestre. Aquí el capitán Morrison del puesto de avanzada 7. Hemos recibido una transmisión alienígena. El mensaje es hostil. Repito, los alienígenas son hostiles. Planean atacar la Tierra y todas las colonias humanas. Esto no es un simulacro. Lisa continuó grabando el mensaje alienígena mientras Ryan trabajaba para obtener todos los detalles posibles. Los alienígenas parecían tener información detallada sobre los asentamientos humanos y sus capacidades militares. Llevaban un tiempo observando a la humanidad, estudiándola y preparándose para la guerra. El mensaje continuó durante otros 10 minutos antes de que la señal finalmente se desvaneciera. La tripulación permaneció en un silencio atónito, intentando procesar lo que acababan de oír. El primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre fue una sentencia de muerte. Jake miró a su tripulación, viendo el miedo y la determinación en sus ojos. «Consíganme todos los detalles de esa transmisión», ordenó. «El comando terrestre necesita saber exactamente a qué nos enfrentamos». Mientras la tripulación trabajaba frenéticamente para analizar el mensaje, Jake observaba las estrellas a través de la ventana de la estación. En algún lugar, una flota alienígena se preparaba para destruir a todos los humanos de la galaxia. La larga espera para el primer contacto había terminado, y la humanidad estaba a punto de luchar por su propia supervivencia. La almirante Susan Blake permanecía en la sala de reuniones de emergencia en las profundidades del cuartel general del Comando Terrestre. La sala estaba llena de los líderes militares y funcionarios gubernamentales más importantes de todo el espacio. Todos parecían cansados y preocupados. Los habían llamado aquí en plena noche tras recibir el aterrador mensaje del puesto de avanzada 7. La gran pantalla al frente de la sala mostraba la transmisión alienígena que el capitán Morrison había enviado. Las palabras entrecortadas se reproducían una y otra vez, y cada repetición hacía la amenaza más real. Susan ya había escuchado el mensaje decenas de veces, pero aún la enfurecía y la asustaba. «Damas y caballeros», dijo Susan con voz firme a pesar de sus sentimientos. «Nos enfrentamos a la mayor amenaza de la historia de la humanidad. Una raza alienígena ha decidido que debemos ser destruidos. Creen que somos demasiado peligrosos para que se nos permita vivir». El general Pete Collins, jefe de todas las fuerzas de defensa colonial, se levantó de su asiento. Pete era un hombre corpulento, de cabello canoso y cicatrices en el rostro por luchar contra piratas en las colonias exteriores. Había pasado toda su vida protegiendo los asentamientos humanos de los peligros. «El almirante Blake tiene razón», dijo Pete. «Pero estos alienígenas han cometido un gran error. Creen que pueden sorprendernos y aniquilarnos fácilmente. No saben de qué son realmente capaces los humanos». Pete activó la pantalla holográfica en el centro de la sala. Aparecieron números y gráficos en el aire que mostraban la fuerza militar de la humanidad en todas las colonias. Los políticos presentes se sorprendieron de la magnitud de las cifras. «Hemos construido la mayor fuerza militar de esta parte de la galaxia», continuó Pete. 600 cruceros de batalla,
3.000 destructores y 15.000 naves de combate. Cada colonia humana tiene su propia flota de defensa y fuerzas terrestres. La presidenta María López, que había llegado desde la Tierra hacía apenas 2 horas, observó la pantalla con asombro. General Collins, no tenía ni idea de que nuestro ejército fuera tan grande. ¿Por qué necesitamos tantas armas? La DRA. Ellen Grant, la científica jefe que estudiaba la vida extraterrestre, se puso de pie para responder. Ellen era una mujer menuda de cabello blanco, pero su voz era fuerte y segura. Señora presidenta, la respuesta es simple. Vivimos en mundos de muerte. La sala quedó en silencio mientras Ellen continuaba su explicación. Cada planeta en el que se han establecido los humanos es increíblemente peligroso. La Tierra misma es uno de los mundos más hostiles de la galaxia. Hemos sobrevivido a eras glaciales, erupciones volcánicas, impactos de asteroides y depredadores que matarían a la mayoría de las especies alienígenas en minutos. Ellen se acercó a la pantalla y cambió las imágenes para mostrar mundos con colonias humanas. Cada planeta se veía hermoso desde el espacio, pero los datos mostraban lo mortales que eran en realidad. Nueva Texas tiene temperaturas que oscilan entre 50 y 150 grados Fahrenheit, bajo cero. Nueva California tiene tormentas que duran meses con vientos tan fuertes que pueden derribar coches. Nueva Alaska tiene depredadores que pesan 3 toneladas y cazan en manadas. El presidente miró fijamente las imágenes. Pero la gente vive en estos mundos. Tenemos ciudades y granjas allí. Exactamente. Dijo Ellen con una sonrisa. No solo sobrevivimos en estos mundos. Prosperamos en ellos. Hemos construido ciudades en medio de volcanes activos y granjas en desiertos que matarían a la mayoría de los alienígenas. Cada colonia humana es una fortaleza porque tiene que serlo. El general Collins mostró más datos en la pantalla. Nuestras armas fueron diseñadas para combatir los entornos de estos mundos. Tenemos armas que pueden matar a un depredador de 15 metros de un solo disparo. Tenemos naves que pueden atravesar campos de asteroides y tormentas solares. Tenemos soldados que se entrenaron luchando contra monstruos gigantes en pantanos y selvas. La almirante Blake asintió mientras miraba la información. Los alienígenas creen que están atacando a una especie pacífica que será fácil de derrotar. No tienen idea de que cada humano es un superviviente que creció en un mundo que intenta matarlos a diario. El coronel Frank Davis, quien comandaba las fuerzas de la Marina, habló desde su asiento. Almirante, nuestras fuerzas terrestres están listas para cualquier cosa. Tenemos marines que se entrenaron en volcanes activos y soldados que aprendieron a luchar en los páramos helados de los planetas helados. Si estos alienígenas quieren una guerra, eligieron la especie equivocada. La sala bullía de conversaciones mientras los líderes comenzaban a comprender la verdadera fuerza de la humanidad. Habían construido sus fuerzas armadas para combatir los entornos mortales de sus mundos. Pero esas mismas armas y soldados serían devastadores contra invasores alienígenas. La presidenta López se puso de pie y miró a su alrededor. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que ataquen?, respondió la almirante Blake. Los alienígenas están reuniendo sus fuerzas, pero son cuidadosos y lentos. Quieren asegurarse de destruirnos por completo. Luego usaremos ese tiempo para prepararnos, dijo la presidenta con firmeza. General Collins, quiero que todas las unidades militares en el espacio humano estén listas para la guerra. Almirante Blake, reúna nuestras flotas y colóquelas para defender nuestras colonias más importantes. Pete asintió. Ya estamos en marcha, señora presidenta. Estamos retirando nuestras flotas de exploración y desplazándolas a posiciones defensivas. Cada colonia está siendo reforzada con naves y soldados adicionales. La DRA. Grant levantó la mano. Necesito decir algo importante. Los alienígenas nos llamaron engendros del mundo de la muerte en su mensaje. Parecen entender que venimos de mundos peligrosos, pero no entienden lo que eso significa realmente. ¿Qué quieres decir?, preguntó el almirante Blake. Ellen miró a su alrededor. En serio. La mayoría de las especies de la galaxia probablemente evolucionaron en mundos seguros y pacíficos. Puede que nunca se hayan enfrentado a un peligro real ni hayan tenido que luchar por la supervivencia. Cuando nos encuentren, se enfrentarán a depredadores que evolucionaron en los planetas más peligrosos de la galaxia. El coronel Davis sonrió. Entonces tenemos la ventaja. Más que una ventaja, respondió Ellen. Seremos como tigres, luchando contra gatos domésticos. Puede que ellos tengan mejor tecnología,
Pero nosotros tenemos algo que no pueden comprender ni para lo que no pueden prepararse. Tenemos el instinto de los supervivientes. La reunión continuó durante horas, mientras los líderes planeaban la defensa del espacio humano. Se enviaron mensajes a todas las colonias, naves y bases militares. La noticia de que la guerra se avecinaba en lejanos mundos coloniales se extendió rápidamente por el espacio humano. Los agricultores dejaron sus herramientas y tomaron las armas. Los mineros abandonaron sus túneles y se presentaron en las bases militares. Las familias se despidieron mientras padres y madres se unían a las fuerzas de defensa. La humanidad se preparaba para la mayor batalla de su historia. El almirante Blake permanecía de pie ante la ventana del Comando Tierra, contemplando las estrellas. En algún lugar, una flota alienígena se preparaba para destruir todo lo que los humanos habían construido. Pero pronto descubrirían que atacar a los hijos de los mundos muertos era el mayor error que podían cometer. El arsenal de la humanidad estaba despertando y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El comandante Tony Martínez se sentó en el asiento del piloto de la nave exploradora Ranger, observando el mapa estelar en su pantalla. Su misión era simple pero peligrosa: encontrar la flota alienígena y averiguar la magnitud real de la amenaza. La Ranger era rápida y silenciosa, perfecta para escabullirse y recopilar información sin ser visto. La nave era pequeña, con solo 4 tripulantes. Tony llevaba 8 años volando en misiones de exploración y era conocido por entrar y salir de situaciones peligrosas. Su tripulación confiaba plenamente en él, lo cual era importante cuando su trabajo consistía en espiar a alienígenas hostiles. La navegante Amy Stone estaba sentada en la estación junto a Tony, calculando su ruta a través del sistema Kepler. Amy tenía 28 años y había crecido en Nuevo Marte, donde aprendió a navegar entre tormentas de polvo que podían durar semanas. Podía orientarse en cualquier situación. «Comandante, estamos a unas 6 horas del objetivo», dijo Amy, revisando sus instrumentos. Los alienígenas enviaron su mensaje desde algún lugar cercano al gigante gaseoso en este sistema. Si tienen una flota, ahí es donde la encontraremos. Detrás de ellos, el oficial de armas Nick Parker revisaba los sistemas defensivos de la nave. Nick era un hombre tranquilo que había servido en 3 naves diferentes antes de unirse a la Ranger. Era un experto con todas las armas que llevaba la nave, aunque esperaba que no necesitaran. No usaría ninguno hoy. La especialista en comunicaciones Carol Davis estaba sentada en su puesto escuchando señales de radio del espacio. Carol contaba con un equipo sensible que podía captar comunicaciones extraterrestres desde muy lejos. Ella era su sistema de alerta temprana si los extraterrestres detectaban su aproximación. «Todavía no capto ninguna conversación», informó Carol. «Pero aún estamos demasiado lejos para oír mucho. Una vez que nos acerquemos, debería poder saber si están ahí fuera». Tony guió al explorador con cuidado a través del campo de asteroides en el borde del sistema. Las rocas proporcionaban buena cobertura, pero también hacían peligroso volar. Un movimiento en falso podría hacer que se estrellaran contra una roca del tamaño de un edificio. «Manténganse todos alerta», dijo Tony mientras se adentraban en el sistema. «No sabemos qué tipo de sensores tienen estos extraterrestres. Podrían vernos venir desde muy lejos». A medida que se acercaban al gigante gaseoso, Carol empezó a captar señales. Al principio, solo era ruido de fondo, pero luego escuchó algo que le heló la sangre. «Comandante, recibo múltiples señales». «Muchas». «Definitivamente hay naves alienígenas en este sistema, y muchas más de las que esperábamos». Tony sintió un vuelco. Inteligencia había calculado que los alienígenas podrían tener 50 o 100 naves. Pero la lectura de Carol sugería algo mucho mayor. «¿Cuántas?», preguntó Tony, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Carol ajustó su equipo y escuchó atentamente. «Estoy contando al menos 2000 fuentes de señales distintas». «Señor, esto no es solo una flota. Es una armada entera». Amy levantó la vista de su puesto de navegación con los ojos muy abiertos. «2000 naves. Eso es más grande que toda nuestra armada». Tony empujó la Ranger hacia adelante, manteniéndose oculto tras asteroides mientras se acercaban al gigante gaseoso. Cuando finalmente se acercaron lo suficiente para ver la flota alienígena con sus propios ojos, la vista los dejó sin aliento. Las naves alienígenas eran hermosas y aterradoras a la vez. Eran elegantes y plateadas, con curvas suaves y sin armas visibles, pero su tamaño era abrumador. Las naves más pequeñas eran tan grandes como destructores humanos, y la más grande era un enorme acorazado que parecía una ciudad flotante.
Dios mío, Nick, susurró desde su puesto de armas. Miren el tamaño de esa cosa. La flota alienígena estaba dispuesta en perfecta formación alrededor del gigante gaseoso. Cada nave estaba exactamente donde debía estar, creando patrones geométricos que parecían casi obras de arte. Era evidente que estos alienígenas eran muy organizados y disciplinados. No están explorando, dijo Amy en voz baja. Esta es una formación militar. Están aquí para luchar. Tony acercó el explorador, intentando obtener mejores lecturas de las naves alienígenas. Necesitaba saber qué tipo de armas tenían y cuán poderosas eran sus defensas. Esta información podría salvar vidas humanas cuando comenzara la verdadera batalla. Pero mientras observaban la flota alienígena, algo inesperado sucedió. El enorme acorazado comenzó a moverse. Giró lentamente hacia su posición, como si supiera que estaban allí. «Carol, ¿transmitimos algo?», preguntó Tony con urgencia. «No, señor. Todos nuestros sistemas están en silencio», respondió Carol. «Pero creo que nos detectaron de todos modos». El acorazado alienígena se movió más rápido que cualquier cosa que Vic debería poder mover. En cuestión de minutos, se dirigía directamente a la posición de los RERs. Otras naves alienígenas también comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor del área donde se escondían los humanos. «Definitivamente saben que estamos aquí», dijo Nick, encendiendo las armas de la nave. «Orden, señor», pensó Tony rápidamente. Podrían intentar huir, pero las naves alienígenas parecían más rápidas que el Ranger. Podrían intentar luchar, pero una pequeña nave exploradora contra 2000 naves de guerra alienígenas era un suicidio. Su única oportunidad era intentar comunicarse. «Carol, abre un canal con la flota alienígena. Intentemos hablar con ellos». Carol trabajaba frenéticamente en su estación, intentando establecer comunicación con los alienígenas. «Estoy transmitiendo en todas las frecuencias, pero no recibo respuesta». El acorazado alienígena se acercaba. Tony podía ver detalles en su casco. Símbolos y patrones extraños que no significaban nada para los ojos humanos. La nave era enorme, fácilmente 10 veces más grande que el acorazado humano más grande. «Sigue sin haber respuesta a nuestras comunicaciones», informó Carol. «Pero estoy captando un aumento de actividad en su flota. Definitivamente se están preparando para algo». De repente, la parte delantera del acorazado alienígena comenzó a brillar con una luz azul brillante. La energía se acumulaba en lo que parecía un sistema de armas masivo. «Están cargando armas», gritó Nick. Comandante, van a disparar. Tony obligó al Ranger a realizar maniobras evasivas, llevando los motores a la máxima potencia. La nave exploradora giró y giró a través del campo de asteroides, intentando evitar los sistemas de armas alienígenas, pero estos eran demasiado rápidos y precisos. Brillantes rayos de energía azul salieron disparados del acorazado, impactando los asteroides alrededor del Ranger y convirtiéndolos en nubes de gas sobrecalentado. «Los escudos fallaron», gritó Amy mientras la nave. «Gancho por los cuasi accidentes. No podemos aguantar más esto». Tony se dio cuenta de que no iban a escapar. Los alienígenas los habían rodeado y estaban destruyendo sistemáticamente cualquier escondite donde pudieran. Esto no era una advertencia ni un intento de capturarlos. Los alienígenas intentaban matarlos. «Carol, envía el mensaje a la flota», ordenó Tony cuando otro rayo de energía los falló por poco. «Diles que los alienígenas están aquí y que son hostiles. Diles que intentamos comunicarnos, pero abrieron fuego inmediatamente». Los dedos de Carol volaron sobre sus controles mientras transmitía el mensaje de emergencia. «Mensaje enviado, señor. Pero no creo que logremos salir de aquí». Las armas alienígenas dispararon de nuevo, y esta vez no fallaron. El rayo de energía impactó directamente al Ranger, sobrecargando los escudos y destrozando el casco. Los sistemas de la nave explotaron en una lluvia de chispas mientras la tripulación luchaba por mantenerla en vuelo. «Rotura de casco en la cubierta 2», informó Nick. «Estamos perdiendo vidas». «Apoyo». Tony tomó la decisión más difícil de su vida. Activó la baliza de emergencia de la nave y sobrecargó el reactor. Si iban a morir, al menos enviarían un mensaje claro a la flota humana sobre lo que se enfrentaban. «Aquí el comandante Martínez», dijo por el sistema de comunicación mientras la nave ardía a su alrededor. «Los alienígenas están aquí en el sistema Kepler. 2000 naves, tal vez más. No les interesa hablar. Abren fuego sin previo aviso. Todas las unidades con armas libres. Protejan a la humanidad a toda costa».
El Ranger explotó en una bola de fuego y metal, pero el mensaje ya estaba regresando al espacio humano a la velocidad de la luz. La primera batalla de la guerra se había librado y perdido, pero la humanidad ahora sabía exactamente a qué se enfrentaba. La guerra había comenzado. El almirante de flota Carl Johnson se encontraba en el puente del enorme acorazado Vengeance, observando cómo la flota alienígena se acercaba a través de la oscuridad del espacio. Su flota humana de 200 naves estaba desplegada en formación de batalla, lista para la mayor batalla de la historia de la humanidad. Los alienígenas tenían el doble de naves, pero Carl no estaba preocupado. Tenía algo que los alienígenas no entendían. Carl había crecido en Nueva Montana, un mundo donde las temperaturas invernales caían a 80 bajo cero y el verano traía tormentas que podían derribar edificios. Como todos los humanos de la flota, había aprendido a sobrevivir en un mundo que intentaba matarlo a diario. Esa experiencia lo había convertido en algo que los alienígenas nunca antes habían enfrentado. Almirante, la flota alienígena se está moviendo a posición de ataque, informó la capitana Lisa Hayes desde la estación táctica. Lisa era joven pero experimentada, pues había luchado contra piratas y asaltantes en las colonias exteriores durante 5 años. Sus dedos se movían rápidamente sobre los controles mientras coordinaba los movimientos de las naves humanas en la pantalla. Carl podía ver las naves alienígenas moviéndose en perfecta formación. Eran naves hermosas, elegantes y plateadas, dispuestas en patrones geométricos que parecían arte, pero su misma perfección le decía a Carl todo lo que necesitaba saber sobre su enemigo. «Miren cómo se mueven», dijo Carl a su tripulación del puente. «Líneas perfectas, espaciado perfecto, coordinación perfecta. Luchan como nunca antes se habían enfrentado al caos». El teniente comandante Bob Stevens, el oficial de armas, levantó la vista de su puesto. Bob había servido en 6 naves diferentes y luchado en docenas de batallas contra piratas y rebeldes. Sabía cómo funcionaba el combate real. «Señor, se mueven como si estuvieran en un desfile, no en una batalla. Ninguna nave está fuera de posición. Nadie está improvisando. Deben de haber practicado esta formación miles de veces». Carla sintió. Eso era exactamente lo que estaba pensando. Luchan como si nunca se hubieran encontrado con un enemigo que no siguiera las reglas. La flota alienígena terminó su aproximación y comenzó a abrir fuego. Brillantes rayos de energía atravesaron el espacio en descargas coordinadas. Cada disparo, perfectamente sincronizado y dirigido. El ataque fue hermoso y aterrador. Pero Carl notó algo importante. Cada disparo apuntaba a donde se suponía que debían estar las naves humanas, no a donde realmente estaban. «A todas las naves, aquí el almirante Johnson», anunció Carl por el sistema de comunicación. «Estos alienígenas quieren eliminarnos porque creen que somos peligrosos. Demostrémosles que tenían razón en tener miedo». Las naves humanas respondieron de inmediato, pero no de la forma que esperaban. En lugar de mantener la formación e intercambiar disparos como guerreros civilizados, las naves humanas se dispersaron en todas direcciones como una manada de animales salvajes. El capitán Don Murphy, al mando del destructor el Storm, dirigió a su escuadrón en un ataque en picado contra el flanco izquierdo alienígena. Dunn había aprendido a volar a toda velocidad por los sistemas de cañones de Nueva Arizona, donde un giro equivocado significaba la muerte. Su nave giraba y rodaba por el espacio como si esquivara las paredes de un cañón. «Apunten primero a sus naves más grandes», ordenó Don a su oficial de armas, la teniente Kim Walsh. «No podemos igualarlos en número, pero podemos hacer que cada disparo cuente». Los cañones de la tormenta infernal abrieron fuego, y las naves alienígenas aprendieron su primer lección sobre armas humanas. Los cañones que armaban las naves de guerra humanas no estaban diseñados para elegantes batallas espaciales. Fueron construidos para abrir asteroides, excavar montañas y matar a los gigantescos depredadores que habitaban en mundos mortales. Los rayos de energía de las naves alienígenas eran precisos y controlados. Los proyectiles de las armas humanas eran pura destrucción. Cuando un proyectil humano impactaba una nave alienígena, no solo dañaba el casco, sino que la atravesaba como si fuera de papel. Pero lo más impactante para los alienígenas era cómo se movían las naves humanas. Mientras que las naves alienígenas se deslizaban con gracia por el espacio en formaciones perfectas, las naves humanas se movían en picado y zigzagueaban como depredadores cazando a sus presas. Los pilotos recurrieron a instintos moldeados por millones de años de evolución en el planeta más peligroso de la galaxia. El capitán Steve Rollers, al mando del crucero pesado Thunder, se encontró rodeado por 6 naves alienígenas. En lugar de intentar abrirse paso luchando en una retirada organizada,
Esteve hizo algo que ningún comandante alienígena jamás consideraría. Aceleró directamente hacia la nave enemiga más grande. Señor, nos dirigimos directamente hacia ellos, advirtió su navegante. No, respondió Esteve. Con calma. A veces la mejor defensa es un buen ataque. Las naves alienígenas intentaron ajustar su formación para lidiar con la carga inesperada de Esteve, pero su perfecta coordinación les jugó en contra. Habían practicado luchando contra enemigos que seguían patrones predecibles. Nunca se habían enfrentado a alguien que embistiera un acorazado solo para tener un mejor disparo. La nave de Steve sufrió graves daños al acortar distancias, pero el Thunder estaba construido para sobrevivir en la atmósfera tóxica de los gigantes gaseosos y la aplastante gravedad de los mundos superdensos. Las armas alienígenas diseñadas para batallas espaciales limpias no pudieron detener una nave construida para sobrevivir a cualquier cosa. El Thunder atravesó la formación alienígena y abrió fuego a quemarropa. Las armas humanas destrozaron 3 naves alienígenas en segundos, convirtiéndolas en nubes de escombros y gas. Por todo el campo de batalla, las naves humanas hacían lo imposible. Absorbieron el daño que debería haberlos destruido y siguieron luchando. Cuando sus armas resultaron dañadas, usaron sus naves como armas. Cuando sus motores fallaron, aprovecharon su impulso para embestir naves enemigas. La capitana Jenny Parker, al mando del crucero ligero Ranger, observó cómo sus escudos fallaban bajo el fuego alienígena. En lugar de retirarse, ordenó a su tripulación que desviara toda la energía a las armas y cargara directamente contra la formación enemiga. «Señora, no podemos sobrevivir sin escudos», advirtió su oficial táctico. «No necesitamos sobrevivir», respondió Jenny. «Solo necesitamos hacerles pagar por cada disparo». El ataque final de los Rangers destruyó 2 naves alienígenas antes de que el crucero fuera finalmente superado. Pero el sacrificio de Jenny abrió una brecha en la línea alienígena que otras 3 naves humanas aprovecharon, convirtiendo la perfecta formación alienígena en un caos. Los alienígenas comenzaron a darse cuenta de que no estaban luchando contra el tipo de enemigo que esperaban. Sus tácticas perfectas y ataques coordinados estaban diseñados para luchar contra otras especies civilizadas que luchaban según reglas y tradiciones. Los humanos no tenían reglas más allá de la supervivencia. El teniente coronel Mark Thompson, al mando de un escuadrón de cazas, dirigió a sus pilotos en ataques que desafiaban todo lo que los alienígenas creían saber sobre el combate espacial. Los cazas humanos se movían como insectos, imposibles de predecir o rastrear. Atacaban desde ángulos inesperados y desaparecían antes de que los alienígenas pudieran responder. «Estos pilotos están locos», transmitió un comandante alienígena por un canal abierto, sin darse cuenta de que los humanos podían entender. «Luchan como si no le temieran a la muerte». Carl Johnson escuchó la transmisión y sonrió con tristeza. Los alienígenas comenzaban a comprender a qué se enfrentaban realmente. Los humanos temían a la muerte, pero temían más a la derrota. Todos los humanos de la flota habían crecido en mundos que les habían enseñado que a veces había que arriesgarlo todo para sobrevivir. La batalla se prolongó durante horas, pero gradualmente la situación cambió a favor de la humanidad. Los alienígenas tenían superioridad numérica y tecnológica, pero no pudieron adaptarse al caos de luchar contra los supervivientes de los mundos de la muerte. Sus formaciones perfectas se desmoronaron bajo el implacable asalto de naves que se negaron a morir cuando explotó la última nave alienígena. En una bola de fuego, Carl Johnson permaneció de pie entre los restos de ambas flotas. Casi la mitad de sus naves fueron destruidas o gravemente dañadas, pero habían ganado. La armada alienígena que había venido a destruir a la humanidad no era más que escombros flotando en el frío vacío del espacio. «Informe del estado de la flota», ordenó Carl en voz baja. 97 naves destruidas o inutilizadas, señor, informó el capitán Hayes. «Pero las tenemos a todas. Toda la flota alienígena ha desaparecido». Carl observó el campo de batalla donde miles de seres habían muerto por un malentendido. La victoria parecía vacía, pero había sido necesaria. La humanidad había demostrado que, en efecto, eran la peligrosa especie del mundo de la muerte que tenían los alienígenas. Miedo a que la galaxia recordara esta batalla. Y aprendió a temer el nombre humano. El almirante Carl Johnson caminó lentamente entre los restos que flotaban en el espacio alrededor de su acorazado. Fragmentos de naves alienígenas flotaban ante la pantalla como copos de nieve metálicos. Cada fragmento representaba vidas perdidas en la terrible batalla. La flota humana había ganado, pero la victoria se sentía vacía y fría. La mitad de sus naves habían desaparecido. El Thunder,
el Ranger y docenas de otras naves no eran más que metal retorcido y señales de energía desvaneciéndose. Miles de tripulantes humanos habían muerto luchando contra un enemigo al que apenas comprendían. Los supervivientes trabajaban frenéticamente para rescatarlos. ¿Quedaba alguien con vida en las naves dañadas? El almirante llamó a la oficial de comunicaciones, Beth Thompson, desde su puesto. Beth estaba cansada y cubierta de hollín por un pequeño incendio que se había declarado durante la batalla. Llevaba horas trabajando para coordinar las operaciones de rescate y recopilar información de los restos alienígenas. ¿Qué ocurre?, preguntó Thompson Carl, sin dejar de mirar el campo de escombros. Señor, he estado trabajando en los sistemas de comunicación alienígenas que recuperamos. Nuestras computadoras de traducción han estado analizando sus patrones lingüísticos y creo que por fin empezamos a entender lo que realmente decían. Carl apartó la vista de la pantalla con interés. Comprender mejor a los alienígenas podría ayudar a prevenir futuros conflictos. ¿Qué han encontrado? Las manos de Beth temblaban ligeramente mientras trabajaba en su consola. Señor, creo que pudo haber un error. Un gran error. El mensaje original que inició todo esto. No creo que significara lo que pensábamos. La capitana Lisa Hayes levantó la vista de sus informes de daños. ¿Qué quiere decir, Thompson? O sea, el mensaje que recibimos en el puesto de avanzada 7 se dañó durante la transmisión, explicó Beth. Faltaban palabras, las frases estaban entrecortadas, y completamos los huecos con nuestras propias suposiciones. Carl sintió un escalofrío. Reproduzcan el mensaje original. El que inició esta guerra. Beth activó los altavoces y la transmisión rota llenó el puente. Los humanos, dolosos, deben ser peligrosos. Hay que eliminarlos antes de que se propaguen. Engendro del mundo de la muerte. ... demasiado poderoso. ... ataca primero. ... Sin piedad. Ahora. Escuchen lo que decían los extraterrestres. Dijo Beth, con una voz apenas superior a un susurro. Activó una grabación diferente. Esta era clara y completa. Una tranquila voz extraterrestre hablaba en un inglés acentuado pero comprensible. Atención, comunidad galáctica. Somos los Zeprons del colectivo Kepler. Hemos contactado con una especie extraordinaria que se hace llamar humanos. Estos seres evolucionaron en lo que solo puede describirse como un mundo de la muerte. Sin embargo, han logrado viajes interestelares y parecen ser exploradores pacíficos. Carl sintió que la sangre le abandonaba el rostro mientras. El mensaje extraterrestre continuaba. Alrededor del puente, su tripulación dejó de hacer lo que estaban haciendo y escuchó con creciente horror. Creemos que estos humanos podrían ser valiosos aliados para nuestra civilización. Su resiliencia y adaptabilidad no tienen precedentes en nuestra experiencia. Recomendamos contacto diplomático inmediato. Para darles la bienvenida a la comunidad galáctica. La voz extraterrestre hizo una pausa y luego continuó con las palabras que atormentarían a Carl por el resto de su vida. Sin embargo, debemos ser cautelosos en nuestro enfoque. Su mundo natal los ha convertido en seres increíblemente capaces, y podrían percibir el contacto repentino como una amenaza. Debemos eliminar cualquier posibilidad de malentendido antes de que siembren el miedo por toda la galaxia. Beth detuvo la grabación. El puente estaba en completo silencio, salvo por el zumbido de los motores de la nave y los sonidos distantes de las operaciones de rescate. La eliminación de la que hablaban, dijo Beth en voz baja, era eliminar las barreras al contacto pacífico. Querían asegurarse de que no hubiera malentendidos que pudieran derivar en conflictos. La DRA. Linda Scott, científica jefe de la flota, había estado escuchando desde su puesto cerca de la parte trasera del puente. Caminó lentamente hacia adelante, con el rostro pálido, y dijo: «¡Qué sorpresa, almirante!». Linda dijo: «Vinieron aquí para establecer relaciones pacíficas». Escuchamos las frases de «atacar primero y sin piedad». Probablemente provenían de una parte completamente diferente de su mensaje, tal vez discutiendo cómo evitar amenazarnos accidentalmente. Carl se hundió en su silla de mando al comprender el horror de la situación. ¿Cuántos murieron, Thompson? Beth revisó sus lecturas de la batalla. Toda la flota diplomática, señor. 2000 naves, poco más de 50.000 seres. Eran científicos, diplomáticos, expertos culturales y sus escoltas militares. ¿Dispararon el primer tiro?, preguntó Carl, aunque temía la respuesta. No, señor, respondió el capitán Hayes.
He revisado todas las grabaciones de la batalla. Cuando el comandante Martínez los encontró en el sistema Kepler, intentaban inutilizar su nave, no destruirla. Querían evitar que se fuera antes de que pudieran establecer una comunicación adecuada. Carl se tapó la cabeza con las manos. Así que intentaban. Para capturar a Martínez y hablar con él, lo interpretamos como un ataque. Sí, señor, continuó Hayes. Y cuando nuestra flota llegó aquí lista para la batalla, intentaron establecer comunicación de nuevo. Pero abrimos fuego inmediatamente porque pensamos que eran el enemigo. El doctor Scott observó los restos alienígenas que flotaban afuera. Almirante, nunca dispararon un solo tiro con ira. Todo lo que hicieron fue defensivo, tratando de protegerse de lo que debieron haber visto como un ataque no provocado por una especie alienígena hostil. La tripulación del puente trabajó en silencio durante la siguiente hora, procesando la terrible verdad de lo sucedido. El primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena había sido un completo desastre basado en un mensaje malinterpretado. El teniente comandante Bob Stevens finalmente habló desde su puesto de armas. Señor, ¿qué le decimos al comando terrestre? ¿Cómo explicamos que acabamos de cometer genocidio contra una especie pacífica? Carl se levantó lentamente y regresó a la pantalla. Entre los escombros, pudo ver piezas de lo que parecían arte e instrumentos científicos. Estos habían sido exploradores y eruditos, no guerreros. Les decimos la verdad, dijo Carl finalmente. Les decimos que recibimos un mensaje confuso e hicimos las peores suposiciones posibles. Les decimos que nuestro primer acto como especie galáctica fue destruir una civilización entera que solo quería ser nuestra amiga. Beth lloraba en silencio en su puesto. Almirante, el resto del mensaje habla de programas de intercambio cultural e investigación científica compartida. Llevaban años estudiando nuestras transmisiones de radio y estaban emocionados de conocernos. Les parecíamos fascinantes. El capitán Hayes miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones donde las naves alienígenas habían muerto. Señor, ¿qué pasa ahora? Cuando la comunidad galáctica sepa lo que hicimos aquí, todas las especies de la galaxia nos verán como monstruos. Carl asintió con gravedad. Deberían vernos como monstruos, capitán, porque eso es lo que somos. Somos la especie que responde a una misión diplomática con la aniquilación total. El doctor Scott revisó la tecnología alienígena que habían recuperado. Almirante, sus armas apenas eran capaces de dañar nuestras naves. Fueron diseñadas para la investigación científica y la autodefensa contra los desechos espaciales, no para la guerra. Esta gente probablemente nunca había librado una guerra real en toda su historia. Y ahora nunca lo harán, dijo Carl en voz baja. Porque los matamos a todos y cada uno de ellos. Las operaciones de rescate continuaron durante 3 días, pero no se encontró ningún superviviente alienígena. La misión diplomática cepriana había sido completamente destruida. Cuando la flota humana finalmente partió hacia casa, solo dejaron atrás restos y las cenizas de lo que podría haber sido la primera amistad de la humanidad entre las estrellas. El informe que Carl envió al comando de la Tierra fue simple y devastador. La humanidad se había encontrado con una especie alienígena pacífica que quería darles la bienvenida a la comunidad galáctica. En respuesta, los humanos los destruyeron por completo basándose en un mensaje malinterpretado. La noticia de la batalla se extendió rápidamente por el espacio humano. Algunos celebraron la victoria sobre una amenaza alienígena. Otros se horrorizaron al descubrir la verdad sobre lo sucedido. Pero todos comprendieron que la humanidad había anunciado su presencia a la galaxia de la peor manera posible. Carl Johnson se retiró del servicio activo 6 meses después de la batalla. Pasó el resto de su vida trabajando para establecer protocolos para un primer contacto pacífico, con la esperanza de que la humanidad nunca más cometiera un error tan terrible. Pero sabía que el daño ya estaba hecho. En algún lugar de la galaxia, otras especies alienígenas eventualmente se enterarían de la destrucción de la flota diplomática cepriana. Escucharían la historia de cómo los humanos respondieron a un saludo pacífico con la aniquilación total. La galaxia aprendería a temer el nombre humano, y ese miedo estaría totalmente justificado. La humanidad se había convertido en los monstruos de la galaxia, y todo comenzó con un mensaje malinterpretado.